Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios de versículo por versículo, capítulo por capítulo, nos encontramos siempre con pasajes que tal vez no sean fáciles de elegir para una predicación. A ver si yo me logro explicar. A veces uno cuando se encuentra con algún pasaje que es un poco difícil o que es difícil que la gente lo entienda o que yo lo entienda para explicarle a la gente, me estoy enredando, saltamos esas cosas. Pero como nosotros estamos enseñando acá el libro de Josué, versículo por versículo, capítulo por capítulo, nos encontramos con el capítulo 9 de Josué. Y vamos a ver algo que yo no lo voy a eludir, pero que requiere la atención de todos nosotros para entender lo que pasó allí. Para que nosotros seamos flexibles. ¿Saben lo que es una persona flexible? Es una persona que entiende que tiene algo más para aprender siempre y que muchas veces su criterio no es el criterio real. Entonces vamos a escuchar cosas hoy en la mañana que nos van a desafiar. Cuando nosotros pusimos el título Desaprendiendo Tradiciones, nos estamos refiriendo a las tradiciones, son formas, mitos, creencias que se transmiten de una generación a otra generación. ¿Sí? Hay tradiciones aquí en la cultura argentina, hay tradiciones cristianas, ¿sí?, que se transmiten y no necesariamente sean buenas o malas. Algunas son malas porque hay formas que se destruyen con el uso, dice San Pablo. Entonces hay formas, pero nosotros confundimos formas con contenido y ahí se complica la cosa. Y hay otras tradiciones que son buenas, ¿sí? Ahora, hay maneras de encarar la vida espiritual que tienen una tradición aprendida y que según mi criterio, como vamos a ver hoy, no es sano esa tradición. ¿Tiene el capítulo 9 Josué? ¿Sí? Lo iba a poner en la pantalla, pero me olvidé del PowerPoint. Dice el versículo primero: entonces el pueblo de Gabaón decidió engañar a los israelitas para que hicieran una alianza de paz con ellos, sin consultar con el Señor y obtener su aprobación. Los israelitas hicieron la alianza y aunque se enojaron mucho cuando se enteraron de que los gabaonitas los habían engañado, cumplieron con el trato que habían hecho con ellos. Primera cosa que aparece acá: un pueblo grande le tiene miedo a un pueblo chico, porque el temor del Señor estaba con ellos. Entonces este pueblo, Gabaón, dice, vamos a hacer un engaño, lo engañan, hacen un pacto de cuidado mutuo y se dieron cuenta que... Ahora, vieron la clave que aparece en el texto: no consultaron ¿a qué? Al Señor. Después pasamos al capítulo 10. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado y destruido a Jai, ya lo vimos en el capítulo 6, y que había dado muerte a su rey de la misma manera que había hecho en Jericó, y supo que con una estratagema Gabaón había hecho paz con Israel y ahora eran aliados, está haciendo toda la historia acá, este Adonisec tuvo miedo, porque Gabaón era una gran ciudad, tan grande como las ciudades reales, y más grande que Jai, y sus hombres eran valientes. Entonces el rey Adonisec envió mensajeros a otros reyes. Entonces acá aparece un rey que dice, bueno, mirá, Gabaón se afilió con Israel, son grandes, son muchos, vamos a buscar alianza. Entonces mandaron algunos WhatsApp a otros reyes. Aparece Oanán, rey de Hebrón, Pirán, rey de Jarmut, son un pueblo difícil, Jafía, rey de Laques y de un montón. Y les dice este mensaje: ayúdenme a destruir a Gabaón porque ellos han hecho alianza con Josué y el pueblo de Israel. Los 5 reyes amorreos unieron su ejército para atacar juntos a Gabaón. Cuando vos no consultás al Señor, vas a tener problemas. ¿Para qué se metieron en este problema esta gente? Se metieron en una guerra que no era de ellos, no era una batalla de ellos,
¿Por qué? Porque ellos se dejaron engañar por Gabaón, porque no le preguntaron al Señor. Muchos de nosotros tomamos decisiones sin haber consultado. El domingo pasado hablamos de decisiones basadas en los antojos y ¿qué más? Y los enojos. Y nosotros tomamos decisiones sin consultar. La clave está ahí. La Biblia dice, el orgullo va antes de la destrucción y la altivez de espíritu antes de la caída. ¿Qué es? Son las personas que no consultan porque creen que con su razón, con su lógica, con su experiencia, pueden tomar las decisiones. Y entonces nos pasa lo que nos pasa. Ahora, al saberlo los hombres de Gabaón, esta alianza de los 5 reyes, enviaron un mensaje urgente a Josué que estaba en Gilgal: ayudanos. ¿Te acordás que hicimos un pacto? Salvanos. Todos los reyes que viven en las montañas están aquí con su ejército. Entonces Josué y la gente de guerra marcharon desde Gilgal en auxilio de Gabaón. ¿Y qué les dice el Señor? Acá vemos la misericordia del Señor. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, nos metemos en problemas, tenemos complicaciones por las malas decisiones, Dios no nos desampara, a pesar de eso. No nos abandona, no le dice, es un orgulloso. No, Dios no es así. Y les dice, te metieron la pata, pero no teman delante de ellos, ya están derrotados, los he entregado en tus manos para que lo destruyas. Ninguno de ellos podrá hacerte frente. Viajaron pues toda la noche, desde Gilgal, toda la noche, para atacar al enemigo por sorpresa. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo levantar un pánico entre ellos, y los israelitas hicieron una gran matanza a Gabaón y los persiguieron, y ahí habla un montón de cosas. Además, mientras el enemigo huía hacia Bet Jorón, el Señor les lanzó granizo. Parece Argentina. ¿Saben las veces que fui con el auto a guardarlo porque venía granizo? No miren los noticieros. Les mandó granizo que los siguió hasta tal lugar y murieron mucha gente por esa causa. Dios los arrojó a una confusión, dice, total, y de esa manera murieron sus enemigos. Acá estamos hablando de un pueblo, para hacer una connotación y un paralelo con nosotros, que era el instrumento de Dios para el juicio de Dios. Por eso es que aparecen todas estas cosas. Dios lo respalda. Dios respalda a los desobedientes, a los que no consultaron. Dios los respaldó igual. Y mientras los hombres de Israel estaban persiguiendo, dice el versículo 12, y arrasando al enemigo, Josué ordenó. Y acá viene lo disruptivo. Mientras estaban persiguiendo, Josué ordenó: sol, detente en Gabaón, y luna permanece quieta en el valle de Ajalón. Y dice la Biblia que el sol y la luna no se movieron hasta que los israelitas acabaron de destruir a sus enemigos. Esto está escrito, etcétera, etcétera. El sol se detuvo en los cielos casi 24 horas. No corrió el tiempo. Esto nunca había ocurrido antes ni jamás ha vuelto a ocurrir, que el Señor haya detenido el sol y la luna en respuesta a la voz de un ser humano. Otra traducción dice a la orden de un ser humano, al mandato de un ser humano. El Señor está peleando por Israel. ¿No le parece disruptivo esto? Estoy mirando las caras. La Biblia no es un libro científico. O sea, la Biblia no habla de la ciencia. Si vos querés ser científico mirando la Biblia, estás equivocado. La Biblia es un libro espiritual para dar principios espirituales. Entonces acá se maneja de acuerdo al punto de vista de Josué. A Josué, porque no tenía el conocimiento científico, le parecía que el sol era el que manejaba la cosa. Después vienen los otros que nos ayudaron a darnos cuenta de esto. Por eso que le ordena al sol:
Pero como no es un libro científico y Dios entendió la oración imperfecta de Josué, mirá, Josué, el sol está, aunque tiene 3 movimientos el sol, pero no importa, eso no lo vamos a hablar. Pero el sol siempre está quieto. No le dice, Josué, ¿qué estás orando? Que el sol... No. Dice que se paró el reloj. Ahora, ellos estaban teniendo la batalla y estaba oscureciendo. Y porque estaba oscureciendo, los enemigos se iban a escapar. Entonces dice, como nosotros tenemos que derrotar a estos enemigos, esa es la voluntad de Dios, tenemos que derrotar a estos enemigos. Cuando venga la oscuridad la gente se va a esconder y no lo vamos a poder encontrar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen los cristianos evangélicos? Bueno, esa es la voluntad de Dios, que venga la noche. Eso es lo que hacen los cristianos evangélicos. La tradición. Porque Jesús dijo, no. Porque la voluntad de Dios es que nosotros derrotamos a esta gente. El hecho de que se haya terminado el tiempo no significa que Dios no pueda hacer otra cosa. Entonces Josué se para y le da la orden ¿A quién oró Josué? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pide las inseguridades que tenemos nosotros. En el nombre de Jesús te pido, si es tu voluntad, si a vos te parece, necesitamos más tiempo, pero hágase tu voluntad. ¿Oró así? No. Imperativamente. Jesús hace estas cosas también. Cuando sale de Betania, dice el Evangelio, tuvo hambre, se acercó a una higuera frondosa que tenía que tener higos por la forma en que estaba, y fue a encontrar algunos higos y no encontró. Y le dijo al árbol, a la higuera, nadie más va a volver a comer jamás de tu fruto. Los discípulos escucharon eso. A la siguiente mañana, al pasar junto a la higuera, los discípulos vieron que se habían secado y Pedro, recordando lo que había pasado, dice, mirá, Señor, se secó la higuera. Asombrado. Y Jesús no dice, esto es algo que yo puedo hacer solamente. No dice esto que hice es para que ustedes aprendan. No dice eso. Dice tengan fe en Dios. Lo que quiere decir es, ustedes también tienen autoridad. El problema no está en si tienen autoridad. El problema no está si ustedes creen que tienen la autoridad mía. Por eso le dice tengan fe en Dios, tengan confianza de que estas cosas pueden pasar. Es el círculo de la fe. El espacio de la fe es el ambiente donde yo me tengo que mover. Y Jesús los está discipulando. ¿Para qué? Para que seamos como Él. ¿En qué sentido? Esto es lo disruptivo. Es la autoridad. ¿Me van siguiendo? En Marcos capítulo 11, les aseguro, ¿qué dice? Les aseguro, ¿qué dice? No dice, a ver, puede ser, tal vez, Dios dirá. ¿Vieron esa? Dios dirá, lo decimos con una fe, Dios dirá. Dice, les aseguro, o sea, acá no hay duda, que si alguien, vos sos alguien, vos respirás, ¿no? Está acá conmigo, ¿no? Que si alguien le dice a este monte, se ve que estaban caminando y había un monte, que si alguien le dice ¿a quién? ¿A quién le dice? Al monte que se mueva y se arroje al mar y no duda que va a suceder, tal vez el monte se moverá. ¿Dice eso? No. El monte lo obedecerá. ¿Y cómo entendemos eso? Por eso les digo, otra vez, les aseguro, que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y así será. Pero cuando oren, y habla de perdonar ahí, porque a veces la falta de perdón es una barrera.
perdonen si alguien les hizo algo mientras están orando, etcétera, etcétera. Pero les aseguro, ahora ustedes si están acá conmigo todavía, ¿están conmigo? Si alguien le dice, y otra vez aparece lo mismo que hizo Josué, si alguien le ordena, si usted va al original, dice ordena también. O sea, dice y ordena. Si alguien le ordena a este monte que se mueva y se arroje al mar y no duda, le va a obedecer. Si alguien le ordena y no duda, y acá dudar es separarse. ¿Qué es separarse? Es espiritualmente yo me separo. No, la verdad que este monte que se mueva va a ser difícil. La verdad que este monte que no sé, que empezamos con esas cosas humanas. Yo las tengo. ¿Sí? Yo las tengo. ¿Usted las tiene? Empezamos con eso. No, porque está difícil, que esto, está complicado, por el país que vivimos, todas esas cosas que decimos nosotros, pero la Biblia no lo dice, pero nosotros lo decimos igual. Si alguien se separa, dice, del círculo de la fe, si alguien se separa, no lo va a conseguir. Entonces acá tiene que haber confianza, dice, y autoridad. Por eso les digo que todo lo que piden en oración crean que lo recibirán y les será perdonado. ¿Cuál es el peligro de esta oración? El peligro está basado no en un pasaje bíblico, sino en una película. Todopoderoso Uno, ¿se acuerda con Jim Carrey? Acá hay un pecador. Donde ese muchacho estaba enamorado de una chica, bastante bonita para confesar, y donde la chica no le correspondía. Hasta que Dios, es una película, se quiere tomar vacaciones, entonces le dice, bueno, mirá, te voy a dar todo el poder a vos, todo mi poder. Entonces el hombre puede manipular lo que sea, puede generar un paisaje espectacular, saca nubes y la luna, ¿se acuerdan de ese paisaje? Digo, señor, qué bueno que está eso. ¿Saben la cosa que hacía este hombre? Porque nadie vio la película, solo él. Hacía que las polleras de las mujeres se levantaran, o sea, un Dios espectacular. Y la gente oraba, y como él tenía toda la capacidad de Dios, voy a responder todo que sí. Y respondía todo que sí, se armó un lío en el mundo. Pues mira, gracias a Dios que Dios no dice todo que sí. Pero ahí muestra el peligro del mal entendimiento de lo que estamos enseñando ahora. Si yo creo que Dios es un Dios caprichoso, que yo voy a ordenar una cosa y me va a hacer porque se me da la gana a mí, estoy sumamente equivocado. Acá estamos hablando de la voluntad de Dios, que era derrotar a los enemigos. Estamos hablando que eso ya era el plan de Dios. Y que Dios quiere que cuando vos estás haciendo la voluntad de Dios, vamos a hablar de eso más adelante. Cuando vos estás haciendo lo que es la voluntad de Dios y se te mete un obstáculo en el camino, vos tenés autoridad para orar con autoridad. ¿Se entiende lo que digo, no? Porque Moisés estaba junto al Mar Rojo, Señor Jesús, te pido, vino esas oraciones inseguras, en el nombre de Jesús, que se abra el mar, que no sé si será tu voluntad. ¿Qué estás orando, Moisés? Poné la vara. Porque ya te dije que esa era la voluntad. Estamos nosotros muchas veces con la inseguridad, teniendo a un Dios en el bolsillo muchas veces para que nos siga nuestros caprichos, y por otro lado tenemos un Dios que tenemos que hablarle y rogarle con una inseguridad tremenda para convencerlo de que ese Dios... No. Orá con autoridad, hermano, dice acá. ¿Quién dice amén? Dejando la multitud, salieron en la barca y otras barcas lo siguieron. A medio camino se desató una terrible tempestad, el viento azotaba la barca con furia y las olas amenazaban con anegarla completamente. Jesús dormía en la popa con la cabeza en una almohada. Lo despertaron y le dijeron, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Ese es el reclamo de los apóstoles. ¿Y qué dice Jesús? Jesús se levantó, reprendió los vientos y dijo a las olas, silencio, cálmense. ¿A quién le dijo?
a las olas. ¿Y las olas tienen oídos? Pero le dijo. Los vientos cesaron y todo quedó en calma. Pero era Jesús, decimos nosotros. Ahora, nosotros venimos leyendo otros pasajes que Jesús le está enseñando que lo tienen que hacer ellos también. Y Jesús le dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Ellos asustados se decían, ¿quién será que éste le puede hacer esto? Y los vientos y las aguas lo obedecen. La Biblia nos habla de que Él reprendió a espíritus inmundos, al viento, a la tormenta. Reprendió a los discípulos por la falta de fe. Reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Entonces, hay autoridad. Y el reproche de los discípulos viene porque están teniendo miedo. Y una traducción dice, ¿por qué son tan cobardes? Ahora, una vez estaba viajando en buquebús a Uruguay, tenía 17, 18 años. No, de Uruguay para acá. Y se empezó a mover el barco. Y empecé a leer, Jehová mi pastor, nada me faltará. Se empezó a mover el barco. A mover. Acá estamos hablando de una tormenta que empezó a entrar agua. Y estos expertos pescadores dijeron, esta es la última. Y el Dios que está en silencio muchas veces en tu vida no es indiferente. O estaba ahí en la popa durmiendo. Y se para. Si yo fuera Jesús hubiera dicho, tienen toda la razón para tener miedo. Nos están hundiendo todo. Quéjense tranquilo. No. ¿Por qué son tan cobardes? Ahora, ¿qué quiere de nosotros, Señor? ¿Que seamos normales? Que nosotros veamos una tormenta y nosotros digamos, yo confío. Sí. Sí. ¿Quién es el Señor de la naturaleza? ¿Quién es el Señor de la economía? ¿Quién es el Señor de la salud? A ver, ¿quién es el Señor? Jesús. Yo tengo que tener claridad. Y les lanza un adverbio interrogativo. ¿Saben cuál es un adverbio interrogativo? Es tirar un adverbio para reflexionar. ¿Cómo no tienen fe? Ese es el adverbio. ¿Qué significa? Lo que espero yo de ustedes, después de todas estas enseñanzas, díganle al monte, mirá lo de la higuera, mirá esto. ¿Te acordás de Josué que le dijo al sol que se detuviera? Lo que yo espero de ustedes es que en esta situación apliquen fe. Eso es lo que yo espero. Ser discípulo de Jesús es actuar con fe. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la higuera? ¿Se acuerdan de la enseñanza de los montes? Ahora se acuerdan de Josué, se acuerdan de... Ahora, basta de la timidez para orar, basta la de confianza, basta del ruego inútil y tonto que hacemos muchas veces tradicionalmente nosotros los evangélicos. Dice, acérquese al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. El Señor nos quiere socorrer, no hay duda de eso. Por lo tanto, oremos con autoridad. Esta semana hay una chica que trabaja para un creyente que la verdad me da vergüenza, porque es muy avaro, hablando de lo que el devocional de Ana. Es muy avaro y paga muy mal. Y no es que no tiene, se va de vacaciones para allá, se cambia la cosa pero están subiendo las cosas a más de un 100% y no le aumenta ni un 2%. Entonces ella le dijo al Señor, Señor, yo quiero gente que me valore. ¿Está mal esa oración? Así que en el nombre de Jesús, quiero cambiar de trabajo y me tenés que dar otro trabajo. Señor, en la semana, esto no es varita mágica, pero en la semana lo llama una empresa muy de ese rubro
muy importante para que tenga una entrevista. ¿Qué pasaría con nosotros si estuviéramos en situaciones así? Cuando yo tenía mucha necesidad de que Dios me guíe, era adolescente en esa época, estaba orando, el Señor me mostró un pasaje en Isaías que dice, capítulo 30, el Señor aún espera, versículo 18, que acudan a Él para demostrarles su amor. ¿Qué está esperando el Señor? Para demostrarse. Él los conquistará a los enemigos para bendecirlos, tal como lo prometió, porque el Señor es fiel a su promesa. Más que felices son cuantos esperan confiados en la ayuda del Señor. ¿Está uniendo todo lo que estamos hablando con esto? Pueblo de Dios, pueblo que vive en Jerusalén, ya no tendrán motivos para llorar. Dios tendrá compasión de ti cuando oiga tu grito de auxilio. Tan pronto lo oiga, el Señor te va a responder. Puede que el Señor te dé algunas situaciones, o pan de sufrimiento, dice acá, que no son buenas, pero el Señor te va a responder. El maestro ya no se mantendrá oculto, tus ojos lo van a ver. Cuando te desvías a la izquierda o a la derecha, oirás una voz detrás de ti y dices, por ahí es el camino. El Señor te va a responder. Entonces yo en esta mañana te desafío, y me desafío, un pasaje que yo no elegiría, pero que no puedo saltarlo porque estamos hablando de todos los capítulos. Dios atendió la orden de un ser humano. Es la palabra de Dios. El Señor respondió la loca oración de un ser humano. A veces yo hice todo lo que pude, yo agoté todas las opciones, yo he dado todo lo que tenía, pero Josué no era así. Josué no se negó a terminar con esas expresiones porque el tiempo no le daba para hacer la voluntad. Él no era la persona que se conformaba con que un obstáculo era más grande que el Señor de los señores. Entonces él, en lugar de racionalizar, bueno, tal, es la voluntad de Dios que vino en la oscuridad, ¿qué vamos a hacer? En lugar de ser inseguro, mañana Dios dirá, tal vez podré, todas esas expresiones ausentes de fe, en lugar de detenerse por el peligro, en lugar de turbarse por la ausencia de tiempo, él oró con autoridad. Esta es tu voluntad, Señor, así que hace. Elías era un ser humano, dice Santiago, igual que vos y que yo. Lo aclara Santiago, para que no, porque nosotros somos de divinizar a la gente. Elías, Jesús, Pablo. Yo sé que hay cosas que hizo Jesús que nosotros no vamos a hacer, pero a veces idealizamos cosas que sí Jesús quiere que hagamos que él hizo. Pablo, Moisés y Luis Viña, que se olvida la llave, el PowerPoint en la casa. Elías era igual a vos, pero la voluntad de Dios era juicio sobre la nación, era que parara de llover. Entonces él oró fervientemente para que no lloviera, porque era la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? ¿No llovió? Y después oró para que lloviera y llovió. Tremendo. No sé qué está pensando usted, pero tremendo. El poder de un cristiano que usa la herramienta que Dios le ha dado, como Dios lo dice, no como la tradición dice. No, no te vayas a equivocar, mirá si te sale mal. No, ¿qué pensará la gente? No, pero si vos orás, que podés ser irreverente. No, todas esas cosas.
fueron a predicar, me acuerdo ahora, no tenía anotado, pero fueron a predicar a un pueblo en China, me acuerdo de un misionero, esta historia, no sé por qué me viene ahora la historia. Fueron a predicar en China y ellos tenían dioses también como lo de la lluvia. Y ellos fueron a predicar el Evangelio. Entonces fueron a predicar el Evangelio y el dios ese de la lluvia de ese pueblo de China era más importante y lo llevaban todos a cuesta. Qué tontería el ser humano que un dios no se pueda trasladar solo. Pero bueno, no importa, lo llevaban a cuesta, la cosa hecha de material. Entonces ellos te predicaban a Jesucristo y hablaban de todo eso y nadie los escuchaba. Nadie. Entonces había un jovencito en el grupo. Gracias a Dios por los jóvenes y no por los viejos ni idea. Que dice, ¿por qué pasa esto? Y porque nuestro Dios, el Dios de la lluvia, no sé qué, no sé cuánto. Entonces este agarra y dice, hoy va a llover, vas a ver. Y el Dios va a mostrar, mi Dios, Jesucristo, va a mostrar que va a llover. Y los otros que venían a predicar el Evangelio, ¿qué hiciste vos? Porque eran uruguayos. ¿Qué hiciste vos? ¿Cómo vas a decir eso? Y el jovencito no estaba infectado con la tradición. ¿Nosotros no creemos que Dios es grande? Sí. Entonces, no, mirá si no llueve. ¿Para quién estás creyendo? Le dice el joven. Esta gente se puso a orar nerviosa toda la noche. Por la culpa de Luis, que oró de esta manera. Señor, ten misericordia de nosotros que llueva, porque te prometimos que se va a callar, que no va a hablar más. ¿Y qué cayó? Cayó pingüino de punta. ¿Alguien oró en la semana pasada para que lloviera en Argentina? No. Menos mal. Cayeron pingüino de punta. Ellos iban con su Dios, se resbalan y se caen y el Dios de yeso se hace paté. Entonces hablan de Jesucristo y dicen, no, nos equivocamos de día, era el otro día, el día de la... Entonces dice, y ahora estos que tuvieron fe, dijeron, mañana va a llover, vas a ver. Y ellos oraron con molía y llovió. ¿Entienden lo que es la autoridad? Tu oración está a la altura de la grandeza de Dios. Dios tiene la máquina del universo en sus manos y Él la maneja como quiere. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer acá, ¿la tormenta me frena o yo oro para que se calme? ¿Las higueras que están ahí hacen que yo siga de largo y quede con hambre? Las montañas que estorban el camino, yo me tranco porque hay una montaña, y la falta de tiempo para hacer la voluntad de Dios hacen que yo vaya resignado a mi casa, o yo voy a ser un cristiano que tiene autoridad. Hay dos opciones. Y de aquí en más, en lugar de quejarse, hay que pedir más con esta autoridad y en lugar de lamentarse, hay que orar que la montaña se mueva. Promesa del Señor, conduciré a los ciegos por caminos desconocidos. Conduciré a los ciegos por caminos desconocidos. Yo compartía esto con un hermano en esta semana. Digo, voy a hablar el domingo en la iglesia de Loma y me voy a ir rápido para que nadie me... Porque es un mensaje difícil. Me dice, ¿de qué vas a hablar? Y le dije de qué iba a hablar. Entonces le conté la historia de otro joven, ¿sí? Porque vino que la revolución hace los jóvenes, ¿no? Un pastor compró un terreno sin mirarlo, porque estaba bien ubicado. Salía muy barato. ¿Cómo es lo del caballo regalado, no? Todo eso. No está en la Biblia, pero se basó en eso. Entonces compró el terreno. Cuando llegaron al terreno, había piedra por todos lados. Entonces le dice a los hermanos, anótense para el desayuno. No se anotaba nadie. Vamos a sacar las piedras.
y iban algunos hermanos, estuvieron todo el día, si se movió una. Entonces a este pastor se le ocurrió leer el texto de la montaña y dijo a la congregación, nosotros vamos a orar, etcétera, etcétera, y etcétera, etcétera. Oró, pero por adentro, él no esperaba que la montaña se moviera. Él hizo eso para motivar a la gente a que vaya a sacar las piedras. Entonces fue un joven recién convertido y va ahí y dice, bueno, pastor, vamos a esperar que Dios mueva la montaña. Era simbólico. No, acá en la Biblia dice que agarrá la pala ahí. No, yo voy a esperar porque usted oró. Y esto se tiene que mover. Entonces un mayor le golpea al pastor y le dice, es recién convertido, le falta madurar en la fe. Entonces dice, ¿usted me desilusionó? ¿Porque usted dijo que se iba a mover? ¿Para qué dije eso? Dice el pastor, ¿no? Viene una de esas máquinas de levantar piedra de la calle, que nunca pasó por ahí, no saben quién es, después que pasó esto no saben. Pasa así la máquina, se para, pum, frena, y dice, ¿qué están haciendo acá? Y eran 4 viejos locos tratando de sacar piedra. Y el joven mirando. Entonces le dice, queremos sacar la piedra de este terreno porque vamos a levantar un templo. Y el hombre se empieza a matar a la risa. A ver, córranse, dice. Se corrieron, prum. No sé si llevó 10 minutos. Quedó alisado. Entonces el pastor dice, bueno, ¿cuánto le debo? Dios me pagó ya. ¿Escuchó lo que dijo? Dios me pagó. Y este pastor agarra y dice que el Señor le dice, yo me encargo del cómo, pero vos tenés que orar. Pero yo me encargo del cómo. ¿El cómo cuál era? Que Dios utilizara a una persona que pasaba justo por ahí para sacar la montaña. Yo me encargo del cómo, pero vos tenés que orar. Que el Señor nos toque en el corazón. Así que vamos a orar en forma personal. ¿Cuáles son esas montañas? Que puede ser una persona que está reacia a la fe, puede ser un problema de salud, puede ser, no sé, no tengo idea. Pero ¿cuáles son esas montañas que vos sabés que Dios no quiere que estén ahí? No estamos hablando de, voy a decirle al sol, que es el Señor, que me cambie el auto por una Ferrari en lugar de... No estamos hablando de esa oración tipo Todopoderoso uno. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esas montañas que Dios quiere sacar de nuestra vida? Y yo te invito, para practicar lo que hemos estado acá, y esto no es grito, que nosotros oremos con fe. Y nosotros tengamos autoridad. Esta es tu voluntad, Señor. Si yo quiero que esto se quite de mi vida. Que tú toques ese corazón. No sé, vos sabés. Acordate cómo el Señor le dijo a los discípulos, en medio de la tormenta, del sufrimiento que tenían, como tenés vos, ¿dónde está tu fe? Y nosotros en esta mañana tenemos fe que el Señor va a mover esa montaña. Así como esta chica que conocí en esta semana le pasó esto, así como estos jóvenes dijeron estas cosas, hay experiencias espirituales que requieren de tu oración de fe y no tenéis porque no le pedís, dice Santiago. No porque Dios no quiere. No tenéis porque no le pedís.
No, yo en el nombre de Jesús estoy uniéndome a ustedes para pedir, para que Dios toque corazones, para que Dios movilice impedimentos. Hablé con un matrimonio en esta semana que no puede venir los domingos porque la crisis hace que trabajen también el fin de semana. Oramos en el nombre de Jesús para que se mueva esa montaña. Que esta gente pueda venir a la casa de Dios. No hay circunstancia más poderosa que el Señor. Que abras puertas. Señor, que a tus hijos no le falte, es promesa tuya. Nosotros hacemos nuestra parte, el Señor hace la de Él, pero orá en el nombre de Jesús. Así que, antes de que terminemos la reunión, cada uno en su lugar orando al Señor.